Entonces nada, de lo que se trata esto principalmente es de comentar las ópticas que tengo, de mi GH5, ver en qué uso cada una o para qué es cada una. Y vamos a empezar. Realmente yo tengo ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5 ópticas que son las que normalmente uso para diferentes cosas. Tamron, óptica versátil, óptica muy práctica para todas las situaciones que haya, óptica que tiene un buen angular, aunque no sea un angularazo, y que tiene tele como para poder cazar a distancia. No es excesivamente luminosa, pero para mí es un básico de lo que es equipos iniciales, de las primeras ópticas que se tenga. Yo creo que este Tamron 14-150 se lleva muy bien con un kit inicial. Panasonic 2518, yo creo que es una introducción muy buena a las ópticas fijas. Le equivaldría a un normal de los de Canon, este típico que había de 50 milímetros, 25 con el factor de multiplicación se acerca mucho a esa distancia focal, y sobre todo poder trabajar con un 1.8 con distancia focal fija y con esos diafragmas tan abiertos, pues que al final en situaciones de luz muy complejas vas a poder tirar unos planos brutales. Plastiquera pero muy eficaz. Olympus Zuiko 1.8, 45 milímetros. Esta óptica también dentro del juego de ópticas fijas ya es un poquito más de distancia focal que el 20. Es una óptica que precisamente por tener un diafragma tan abierto y poder alejarte un poco más del objeto, pues puedes cazar situaciones, hacer unos desenfoques preciosos, y se llevan súper bien con las Panasonic, en este caso con la GH5 y anteriormente con la GH4. Cuarta óptica que comentamos, mi nueva Laowa 7,5 milímetros diafragma 2, un angular tremendo. Encontrar un 7,5 que no aberre por los lados ni que sea ojo de pez a saco, que además te permita abrir a un 2 de diafragma y que te permita afrontar esas situaciones de luz tan complicadas, especialmente en los angulares, donde pues normalmente el angular que sueles tener de base pues anda en un 3,5, puedes abrir 2 pasos más de luz, la disfrutas, ¿no? Que la disfrutas hasta el tacto, tiene su peso, es pequeña pero resultona, y es muy guay esta óptica también. Y por último tenemos esta óptica Panasonic 100-300, una óptica zoom, una óptica con distancia focal variable de 100 a 300 que equivaldría prácticamente a un 200-600. En su mínima distancia focal abre a 4 y en su máxima distancia focal a 5,6. Y ideal pues para deporte, ideal para alejarte de los objetos y cazar, con el estabilizador tanto de cámara como el estabilizador que tiene la propia óptica, que hace un efecto dual, que prácticamente no te mueves estando con cámara a hombro, que está muy bien construida y es una muy buena óptica para situaciones donde necesites un teleobjetivo, pues llegar hasta sitios muy lejanos. Ahora empezar con esta óptica de aquí que voy a enseñar, a ver si se ve. Y esta óptica en este caso se trata de un Tamron, de un zoom, en este caso un 14-150, que es la óptica que más utilicé hasta la fecha. Es decir, es un angular, pero tampoco es tan angular. Esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta que el factor de recorte de la micro 4 tercios, del sensor micro 4 tercios es, bueno, pues más o menos un por 2. Una óptica todoterreno, una óptica que tanto se puede usar pues en una grabación de deporte como la puedes usar en bodas, por ejemplo. No está estabilizada, entonces bueno, pues hasta el momento que no tenía la GH5, que tenía la GH4 y no tener el cuerpo estabilizado, pues esta óptica realmente ya en cuanto empiezas a
a superar los 70 milímetros o así, ya empieza a tambalearse todo. O sea, ahora mismo está en 14 milímetros y vemos bastante del setup, una óptica con un enfoque electrónico y que bueno, que no es lo mejor del mundo porque tiene rosca infinita, pero que está bastante bien y que según cerramos pues ya vemos que nos cierra bastante. En este caso es un 150, entonces 150 el problema que tiene es que en la distancia máxima, que es el 150, pues es un diafragma 5,6 o 6,3 incluso. Entonces nos permite pues tener nuestra versatilidad para mucho tipo de situaciones. La rosca es infinita, esto hay que tenerlo en cuenta porque no es una rosca de foco a la que si no estás acostumbrado pues tienes que acostumbrarte. Este es una óptica que ya digo, con el cuerpo estabilizado, como es el caso de la GH5, da un resultado muy bueno. La óptica que en el 14 incluso con estabilizador pues funciona muy guay. Tiene unos materiales también robustillos, es una muy buena óptica. Resumen, que sería el Tamron, ya vemos que está gastadito. Bueno, pues es una muy buena opción como óptica todoterreno, como óptica que tiene un buen angular pero que también puede tener un tele, o sea, lo que sería un todoterreno de toda la vida. Y que bueno, que yo creo que debe de ser la óptica de partida de cualquier kit de micro 4 tercios, o en este caso pues Panasonic. Para la GH5 con esa óptica tiras a casi cualquier lado. Vamos a analizar ahora un poquito esta otra óptica, que es una óptica bastante común, es en este caso un 25 1.8. Es una óptica que suele venir también en bastantes kits. De hecho, a mí me vino un kit junto con la GH5 y la verdad es que para venir en un kit es una óptica que da muy buen resultado. 25 milímetros 1.8. Es una óptica fija, no tiene zoom variable. Vamos a abrirla. Es muy bonita también, es un poco más plastiquera que la anterior, por eso también su precio. Como digo, esta óptica ya suele venir en kits pues de inicio de las cámaras, ronda unos 180 euros más o menos, ahora lo veremos. Equivaldría al 50 milímetros de toda la vida del antiguo 50 milímetros de las Canon, por ejemplo, etcétera, que era una óptica muy popular, una óptica para muchísimas situaciones. Vamos a verla. Vemos pues que tiene una profundidad de campo muy interesante, ¿no? O sea, yo puedo estar enfocando igualmente aquí una tecla y vemos cómo las otras teclas se van desenfocando. Esto es lo que permite tener diafragmas abiertitos, ¿no? Pues en este caso le tengo ahora mismo puesto un 2. Puedo enfocar la primera tecla y ahora pues ir enfocando las siguientes. Lógicamente es una óptica que no está estabilizada tampoco, pero ya vemos que con la estabilización de la GH5 pues aguanta muy bien. Y lo que me flipa de esta óptica realmente es que la distancia mínima que tiene de foco es muy cercana. Mira, fijaros, aquí estamos hablando de un 25 milímetros 1.8. Vendría a ser esta óptica de aquí. Pues como vemos, mira, 165 euros ahora mismo. A pesar de que los materiales no son lo mejor del mundo, pues una óptica que complementa muy bien a un zoom. Yo creo que también es una buena óptica para alternar si por ejemplo se compra un zoom y quieres una óptica más que te pueda valer para situaciones lumínicas complicadas, tipo pues noche, etcétera. Pues esta es una buena óptica porque, como digo, no atraviesa los 200 euros y te puede dar un poquito menos de pena si al final pues se te parte lo que sea. Vamos a ir con la siguiente, que la tengo aquí guardadita, otra de mis favoritas. 45 Olympus, una óptica preciosa. Fijaros, aquí a ver si la pongo ahí a foco. Este es un 45 Olympus, esta fue la tercera óptica que me compré. Sigue siendo un 1.8, igual que la que acabamos de ver, que bueno, era 1.7, entre 1.7 y 1.8 no hay mucha diferencia. Y vamos a verla. Bueno, pues como vemos, esta óptica es un 45, ya vemos que sin moverme pues tengo una distancia focal un poquito mayor que la que tenía antes. Igualmente tengo pues una distancia de foco, fijaros que aquí está enfocada la última tecla,
pero está desenfocada, muy desenfocada en las primeras teclas. Aquí ya no solo es que la distancia focal de la óptica pues permita o rompa un poco estas teclas, sino que además en diafragmas tan abiertos pues permite hacer este tipo de juego de desenfoque. De hecho, vamos a verlo así, y aquí lo vemos. Y sería esta óptica, esta Olympus que acabo de enseñar. Tiene un precio de 357 € ahora mismo en Amazon. Y bueno, pues es más cara que la de 20 milímetros que acabamos de ver, pero también los materiales son más robustos, esta ya pesa un poquito más, ya no es tan plastiquera y bueno, sobre todo es muy bonita. Yo esta, ya os digo, vamos, la recomiendo 100% si se quieren hacer ya situaciones más cuidaditas, si se quieren pues hacer situaciones de luz o grabar en situaciones de luz más complejas, pues esta es una muy buena óptica. Yo creo que esta óptica y la del 25 sí que pueden llegar a cumplir un poco misma función, pero hay que ver qué tipo de situaciones pues podemos hacer con ella. Esta óptica, por ejemplo, es muy útil en bodas, muy práctica. Al final estás así medio alejadito, pero puedes hacerte tus desenfoques de un objeto a otro, etcétera, y está muy bien para eso. Además que es muy bonita, la gente se queda sorprendida cuando la ve, primero de lo pequeña que es, ya vemos, es que no pesa absolutamente nada, y lo luminosa que es, no necesitas luces artificiales en ninguna situación, y bueno, pues que muy bien esta óptica. Pero vamos a coger una de mis últimas adquisiciones, que es la Laowa. Aquí lo vemos, vamos a ver si se lee la Laowa. 7,5 milímetros y de diafragma un 2. Esta óptica hacía tiempo que le estaba yendo yo de allá detrás, porque ya había escuchado que estaba muy bien. Tremendo angular. El precio está muy bien porque los angulares luminosos no eran una cosa barata, especialmente antes de llegar los sistemas micro 4 tercios. A mí de lo que más me gusta el hecho de que sea también una óptica manual, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a tener ópticas electrónicas y sin embargo en esta óptica de aquí tanto el diafragma como el foco son manuales, entonces la rosca no es infinita. Pues aquí la tenemos. Ya vemos qué tremendo angularazo que tenemos aquí, que se ve absolutamente todo lo que tengo cerquita de mí. Aquí vemos que también yo le estoy bajando y subiendo el diafragma en la propia óptica. Una cosa muy interesante de esta óptica es que es un angular pues muy interesante para videoblogging. Ya vemos que aquí pues yo estoy con la cámara prácticamente en la mano sin estirar demasiado el brazo. Y se me ve perfectamente, entonces pues incluso para ir caminando o ir contando alguna cosa, etcétera, pues es muy interesante. Fijaros, ahora mismo la tengo aquí delante de mí y mira, no es una cosa súper aberrada y está muy guay, realmente, para poder hacer así pues tutoriales, para poder, sobre todo para viajes, para poder hacer historias así. Es una óptica tremenda y tampoco te hace un viñeteo y tampoco te hace un efecto globo. Obviamente no le van los automatismos de tipo pues el foco automático, etcétera, pero bueno, en vídeo, pues que es mi caso, pues tampoco importa mucho. Pues está por unos 557,90 €. No es una óptica tan barata pues como otras como las que acabamos de analizar. No hay un angular tan grande y tan luminoso. También está Samyang y haciendo angulares, pero esta para mí es definitivamente la mejor opción para tener un buen angular y bueno, la voy a enseñar otra vez porque estoy súper orgulloso de ella. Preciosa esta óptica, preciosa, durita, robusta, con su diafragma manual aquí. Diafragma manual, que le vemos hasta las pestañitas moverse. Es brutal. Y por último, pero no menos importante, esta óptica, que es la última que me llegó, que es un 100-300 de
100-300 de Panasonic es un zoom, un tele. ¿Qué pasa? Que igualmente por el factor de multiplicación observamos que en verdad no se trata de un 100-300, sino que se trata prácticamente que de un 200-600, ¿no? que sería en la antigua distancia focal de las full frame. Está muy pensada pues también para deportes, un poco para situaciones de caza o donde requieras estar a mucha distancia de las cosas, pero una vez más afecta que al tener cuerpos estabilizados como la GH5, sumada a la estabilización que tiene esta propia óptica, hacen que prácticamente puedas estar con la cámara al hombro y que esté totalmente estabilizado el objeto que tengas a muchísimos metros de distancia. Esta va a ser más difícil enseñar una imagen real porque obviamente con el 100 ya estoy demasiado cerca de los objetos. Bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Aquí tengo a este Crash Bandicoot y que está bastante lejillos, y aquí estoy en la mínima distancia focal, o sea, mínima distancia focal de esta óptica es un 100. Además, a esta óptica, si le metemos el teleconvertidor externo, aún llegaríamos a más distancia todavía, o sea, estaríamos hablando de prácticamente un 1200. Y también es una óptica muy robusta, una óptica con unos materiales muy buenos, muy robusta, muy pesadita también. Bueno, aquí vemos el zoom pues el 100-300 de Panasonic, que ahora mismo está en unos 538 euros. Ya solamente por el hecho de estar estabilizado y de ser un zoom con variable, pues compensa, porque en situaciones donde realmente requieras de esta distancia focal, pues viene muy bien. Muy buena óptica para tanto deporte como para retrato lejano, incluso también para eventos, para bodas, para poderte ir lejos y poder tener un planito corto de cualquier situación. Y también pues cubre esa parte del tele que no se cubrían con las otras ópticas. Debajo voy a dejar seguramente también los enlaces de las ópticas. Y este es mi equipo, es un equipo que vale para todas las situaciones. Yo creo que no hace falta absolutamente nada más. Súper buenas opciones para la GH5, bien testeadas, un equipo bueno de la GH5. Bueno, nos vemos, adiós, chao.